Buenas compañeros y docente Pablo Lara. Hoy queremos hablarle un poco sobre el método mixto, en qué consiste, para qué, cómo, cuándo lo podemos utilizar, cuál es su rigor dentro de un estudio, cuáles son esas estrategias, esa metodología que debemos utilizar dentro de las ciencias naturales y la educación ambiental, y además exponer un caso donde podamos evidenciar el proceso que se debe llevar para un estudio de un método mixto. Voy a hablar en qué consiste el método mixto. El método mixto es una metodología de investigación que consiste en recopilar, en analizar, en interpretar tanto datos cualitativos como cuantitativos de una manera más precisa y exacta, combinándolos ambos. La característica principal de este método mixto es la combinación de la perspectiva de ambos en un estudio. Cuando las preguntas son más complejas dentro de esta investigación, se da la combinación de ellos para profundizar y analizar y comprender mejor los resultados esperados dentro de la enseñanza y sobre todo dentro de las ciencias naturales. El método mixto se puede empezar teniendo en cuenta un patrón. Podemos empezar de manera cualitativa y terminar de manera cuantitativa, o viceversa, empezar de manera cuantitativa y terminar de manera cualitativa. Lo importante es que dentro de este método se debe implementar estas dos investigaciones para llegar a un resultado esperado o una profundidad dentro de los datos que queremos obtener dentro del estudio. Esto nos permite a nosotros romper de pronto con esos paradigmas, tener unas de esas limitaciones, llegar a un estudio más exacto, donde se busca un panorama donde se fortalece la validez de los resultados y la interpretación de manera precisa. ¿Cuándo y por qué deberíamos implementar la investigación mixta? Dado que la investigación mixta es la combinación entre la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa, la investigación mixta debería utilizarse cuando necesitamos un enfoque más holístico de la problemática, es decir, cuando necesitamos analizarla en conjunto más que analizarla cada una de sus partes. Entonces utilizamos la investigación cualitativa y la cuantitativa, ya que éstas aportan sus fortalezas para obtener un resultado más profundo y detallado, para obtener datos más complejos y datos que nos ayuden a solucionar mejor la problemática. La investigación mixta fusiona las fortalezas de la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa para generar soluciones más concretas y más profundas a una problemática, es decir, analizar ese mismo fenómeno utilizando métodos cuantitativos y cualitativos, fusionándolos y haciendo que estos generen soluciones más veraces, más concretas, más creíbles, más profundas y más prontas a esa problemática. ¿Para qué casos deberíamos utilizar o implementar la investigación mixta? La investigación mixta la podemos implementar, por ejemplo, cuando necesitamos corroborar información obtenida a través de otros métodos, cuando necesitamos buscarle respuesta a una problemática, pero necesitamos verla desde diferentes puntos de vista, cuando necesitamos utilizar un método para informar a otro método, o cuando necesitamos desarrollar una teoría para buscarle respuesta, simplemente cuando necesitamos analizar datos de diferentes investigaciones, ya sea cualitativa o cuantitativa. Como ya hablamos del enfoque holístico que esta investigación implementa, es decir, siempre buscando soluciones en conjunto, soluciones más profundas, asimismo genera respuestas y soluciones más profundas y más concretas. Los retos a los que esta investigación se enfrentan son: reto número 1, complejidad en el análisis de datos. Necesitamos en este reto integrar los datos cuantitativos y cualitativos en función de lograr una respuesta más apropiada a la problemática. Este enfoque o este reto lleva mucho más tiempo porque necesitamos analizar bases de datos de ambas investigaciones. Reto número 2, competencia metodológica. En este reto necesitamos recopilar, realizar y analizar los datos de ambas investigaciones que hacen parte de la investigación mixta para así lograr un mejor entendimiento de la problemática. Reto número 3. Un enfoque flexible, es decir, en esta investigación necesitamos ir más allá, ya que se vienen cambios en el diseño y tenemos que estar preparados
para cualquier cosa que se pueda presentar en el camino. Reto número 4. En este reto es importante tener en cuenta que tenemos datos cualitativos y cuantitativos, es decir, debe haber una coherencia en la conclusión y la interpretación de los datos. Reto número 5. Sesgo del investigador. Al tener diferentes enfoques metodológicos, puede influir en cómo se recolectan y analizan los datos. Reto número 6. Dificultades en la comunicación. Este reto nos obliga a explicar de manera clara y contundente la obtención de los datos. El día de hoy voy a hablarles sobre los tipos de diseño de investigación mixta. Como primer tipo de diseño tenemos el explicativo secuencial. Este diseño consiste en la recopilación de datos cuantitativos y van seguidos de los datos cualitativos, donde se le da prioridad a los datos cuantitativos y estos resultados de estos análisis se integran en la fase de interpretación del estudio para llegar a las conclusiones. Como segundo diseño tenemos el exploratorio secuencial. Este diseño consiste en la recopilación de datos cualitativos que van seguidos de los datos cuantitativos. Se da prioridad a los datos cualitativos y los resultados de estos dos análisis se integran en la fase de interpretación del estudio. Esto se realiza de acuerdo al tipo de necesidad de investigación que vayamos a realizar. Como tercer diseño tenemos la estrategia concurrente de triangulación. En este diseño únicamente se realiza una fase de recopilación de datos y análisis cuantitativos y cualitativos. Estos datos se recopilan de manera separada y se integran en la fase de interpretación del estudio, donde se le da prioridad a los dos tipos de investigación, pero se recopilan de manera separada. Como cuarto diseño tenemos el anidado concurrente. En este diseño se utiliza una fase de recopilación de datos donde se escoge un método predominante, ya sea el cuantitativo o el cualitativo, donde se busca recopilar la suficiente información de diferentes tipos y niveles. Estos datos se integran en la fase de análisis del proyecto y este tipo de diseño se utiliza de acuerdo a las necesidades de investigación que vayamos a realizar. Teniendo en cuenta los diseños de la investigación mixta, se realizan los análisis de los datos. Los análisis de los datos se realizan por medio de los métodos. En el método cuantitativo se utilizan los softwares estadísticos para el análisis numérico de los datos recopilados y también las correlaciones. Y en el método cualitativo se utilizan las codificaciones, los análisis de patrones, también los análisis de temáticas y los análisis de contenidos. Por medio de la investigación mixta, nos ayuda a comprender y a tener en cuenta una serie de ventajas y beneficios que tenemos al enfocarnos en este tipo de investigación, como teniendo en cuenta las ventajas y las fortalezas que nos presenta cada uno de los enfoques utilizados para compensar los puntos débiles tanto del uno como del otro y así lograr una mayor comprensión de la información, donde podamos interpretar mejor los hallazgos para tener los mejores resultados. Hola, el día de hoy les voy a explicar el método filosófico de los métodos mixtos. Entonces se dice que el método mixto, desde el método filosófico, es una combinación entre los enfoques cualitativos y cuantitativos que ofrecen una comprensión más compleja, más profunda de la realidad, que puede ser abordada desde múltiples perspectivas, ya que desde una sola resulta un poquito más compleja hallar una solución. Por otra parte, se dice que los métodos mixtos suelen estar en una línea con el pragmatismo, el cual se enfatiza en la importancia de utilizar estos métodos que nos ayuden a tener una mejor respuesta de la investigación. En el contexto de la investigación se logra derivar que cada método tiene su fortaleza y su limitación, como por ejemplo los métodos cuantitativos suelen enfocarse en una objetividad, la medición precisa y la generación de resultados, mientras que la cualitativa se centra más en la comprensión
en la comprensión detallada de un contexto y en una interpretación profunda de fenómenos. Como conclusión de este método, de los métodos mixtos, es buscar el aprovechamiento de las fortalezas de ambos métodos para así compensar sus limitaciones. También se trata de una búsqueda de integridad metodológica, la comparación y la combinación de datos cualitativos y cuantitativos, para así dar una validación y enriquecer todos los resultados obtenidos durante la investigación. Estudios mixtos. El primero es la complejidad de la integración de datos. Al fusionar los datos cualitativos y cuantitativos puede ser desafiante, ya que la interpretación y la comprensión y la comparación entre estos dos tipos de datos requiere de mucho cuidado para evitar conclusiones erróneas y llegar a unos resultados no esperados por la falta de conocimiento o por desconocer cuál es el método que se debe implementar primero para tener un enfoque claro de estos objetivos que yo quiero trabajar dentro del estudio mixto. Y tiempo. El utilizar un método mixto requiere muchísimo más tiempo y muchísimo más costo por su complejidad que utilizar puramente un método cualitativo o uno cuantitativo, ya que este estudio es más complejo, donde se lleva una recopilación más extensa, una recopilación donde se debe invertir más por su complejidad al utilizar ambos métodos en un solo estudio. La siguiente es la competencia metodológica, donde se necesita un entendimiento profundo de ambas, donde se necesita conocer qué son los métodos cualitativos y qué son los métodos cuantitativos para diseñar un estudio donde se recopile, donde se analice y donde se lleve una investigación apropiada con los resultados esperados y optimizados dentro de este proceso o dentro de esta metodología que se va a implementar. Enfoque flexible. Adaptarse a los cambios y al diseño durante el estudio puede ser necesario, lo cual requiere la flexibilidad y la capacidad de respuesta, donde se puede obtener estos resultados esperados de manera cualitativa y cuantitativa implementándolos a los dos. Interpretación y coherencia. Garantizar las conclusiones derivadas de ambos tipos de datos de manera coherente y precisa, donde ambos se complementen para poder ser un resultado esperado y donde el desafiante o la persona que está haciendo este estudio pueda obtener los resultados esperados. Dificultades en la comunicación. Explicar de manera precisa y eficaz la integración de los datos mixtos en informes, en publicaciones, puede ser un reto para transmitir toda esta información por su complejidad y la riqueza de los hallazgos. Muchas veces se dificulta de manera precisa llegar a un enfoque utilizando estos dos métodos por su complejidad. Entonces el investigador debe buscar esas herramientas para facilitar esta información a las personas para que ellos puedan entender todos estos resultados que se obtuvieron implementando ambos métodos, ya sea explicando cuál es el primero que se utilizó, cómo se llevó a cabo el segundo, para poder obtener toda esta complejidad de los resultados que se obtuvieron dentro de un estudio y dentro de una recopilación precisa, concisa, concreta, verídica, porque eso es lo más importante, que este investigador compruebe y analice y tenga un resultado exacto, donde la gente no tenga duda de que al utilizar ambos métodos se llegó a un estudio esperado. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el aporte en la educación ambiental. El primer aporte es la comprensión profunda de problemas ambientales. Entonces, acá en la educación ambiental, los diseños mixtos pueden ayudar a comprender
las actitudes, percepciones y comportamientos de las personas hacia los problemas ambientales. El siguiente aporte es el diseño de estrategias educativas efectivas. Entonces acá, al combinar lo que son los datos cuantitativos sobre el rendimiento académico de los datos cualitativos sobre las percepciones de los estudiantes hacia el medio ambiente, pueden diseñar diferentes estrategias educativas un poquito más efectivas y contextualizadas. El otro aporte es la evaluación de programas educativos. Entonces acá los estudios mixtos permiten evaluar programas de educación ambiental, no solo en términos de logros académicos, sino también en términos de cambio de comportamiento y actitudes hacia el medio ambiente. Bueno, para finalizar el tema de investigación mixta, tengo un caso de un estudio que se realizó en una comunidad donde estaba siendo contaminado un ecosistema acuático con plástico. Esta investigación se inició con el diseño mixto que se llama exploratorio secuencial. Se dio inicio por medio de la fase cualitativa, en donde iniciaron con entrevistas a personas, entrevistas a pescadores, grupos focales para conocer la experiencia y la percepción de las personas que habitaban ese lugar, con el objetivo de comprender las actitudes y experiencias con respecto a la contaminación con plástico en ese ecosistema. Seguido de esto, se realizó la fase cuantitativa, en donde se inició la recolección de muestras de agua y de sedimentos para analizar la presencia de concentraciones de microplástico, y también se hizo el análisis de la biodiversidad y saber la cantidad de especies que habitaban en este lugar, en este ecosistema acuático. Esto se realizó con el objetivo de medir la biodiversidad y el impacto de este ecosistema. En el análisis de datos se tuvieron en cuenta las entrevistas que se realizaron, los análisis de laboratorio y los análisis estadísticos para medir los datos biológicos, donde se integraron los resultados tanto cualitativos como cuantitativos para llegar a una conclusión y así dar una respuesta a esta problemática. En los hallazgos encontrados se determinó que este ecosistema ha sido altamente contaminado por la presencia de las personas en este lugar que no han tenido conciencia sobre este ecosistema. De acuerdo con los hallazgos y los estudios realizados, se identifica un impacto político y de sensibilización para que las personas tomen conciencia acerca de la contaminación hacia este ecosistema, en donde deben implementar políticas públicas donde tengan en cuenta la preservación de este ecosistema y que las personas sean conscientes del daño que le están causando a este ecosistema. Bueno, eso es todo por hoy de nuestra intervención acerca de este tema que es la investigación mixta. Espero haya sido de su agrado y nos vemos en otra ocasión.